Gracias a todos por participar. Bueno, si les parece, vamos a ir dando inicio al webinario del día de hoy. Gracias a todos por conectarse, por esperar. Em, el título de este seminario, Amenaza de pirólisis en América Latina, casos de Sucre y Maullín. Vamos a contar con tres especialistas en este tema. Por parte de Gaia América Latina, Alejandra Parra. Luego vamos a tener la exposición de Laureen Beilard. Ella es parte de la ONG Zero Waste Europe. Y por último, Carla Torres Linares de Zero Waste Bolivia. En esta sesión, les cuento, esta sesión va a estar grabada, así que todos los que quieran, bueno, volver a revisarla, escucharla, la van a poder encontrar en los canales de Gaia. Vamos a dar inicio, entonces voy a darle la palabra a Alejandra Parra para que pueda dar las palabras de bienvenida. Y luego ya sí pasamos entonces a la presentación de Laureen Beilard, que antes de que empiece a compartir su exposición la voy a presentar. Alejandra, adelante. Muchas gracias, Janina. Muchas gracias a todas y todos quienes se han sumado a este webinar. Buenos días. Mi nombre es Alejandra Parra Muñoz. Soy parte del equipo de Gaia Latinoamérica y también miembro de la Red de Acción por los Derechos Ambientales, RADA, una organización de Temuco en el sur de Chile, donde llevamos 10 años luchando contra un proyecto de incineración de basura y que afortunadamente venimos ganando batalla tras batalla, así es que el incinerador, a pesar de que todavía está intentando instalarse, ha sido rechazado de manera reiterada y consecutiva hasta el día de hoy. Y más allá de la incineración común, como se ha propuesto hasta ahora en Latinoamérica, está creciendo cada día la idea de instalar sistemas de pirólisis de basura en nuestra región latinoamericana y del Caribe, y es por esa razón que decidimos organizar este webinar para conocer con más profundidad de qué se tratan estas tecnologías de pirólisis y gasificación y por qué son igualmente formas de incineración que necesitamos combatir en nuestra región latinoamericana y del Caribe. Y en el día de hoy vamos a ver dos casos concretos de propuestas, una propuesta para la ciudad de Sucre en Bolivia y otra propuesta para la comuna de Maullín en el sur de Chile. Son dos propuestas concretas que se han estado evaluando, que vamos a ver entonces al final de este webinar, para luego pasar a echar un vistazo a dos documentos que hemos desarrollado desde Gaia para apoyar la lucha contra la incineración de basura. Así es que eso por mi parte, Janina, para que comencemos con la presentación de Laura. Gracias, gracias Alejandra. Quería recordarles que este webinario tiene interpretación al inglés y al portugués. Por lo tanto, quienes estén exponiendo también les pido que puedan hablar em, no sé si lento, pero bueno, para que los intérpretes puedan hacer su tarea de manera eficaz. Bueno, voy a darle la palabra ahora entonces a Laureen Beilard. Laureen trabaja como responsable de políticas sobre reciclaje químico y conversión de plásticos en combustibles para Zero Waste Europe. Ella colabora con instituciones europeas para desarrollar una legislación ambiciosa, respetuosa con las personas y el ambiente, centrada en tratamiento de residuos y es máster en estudios europeos con especialización en legislación química por Sciences Po de Francia. Le doy la palabra, su presentación es pirólisis de residuos, una tecnología inadecuada. Adelante, Lorin.
Eso va a ser todo mi español en este momento. Entonces, rápidamente quisiera compartir mi pantalla. La ven bien, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Muy bien. En primer lugar, buenas tardes en esta parte del Atlántico. Es un placer para mí estar aquí en este webinario. Y realmente que también quisiera agradecer a mi colega Alejandra y a los miembros de Gaia Latinoamérica por darme la oportunidad de compartir las perspectivas sobre reciclaje químico. Entonces, como veremos en la presentación, aquí está entre paréntesis porque esto se trata de toda la discusión de si se trata de reciclaje o no. Entonces, en primer lugar, primero lo primero, soy parte de Zero Waste Europe, que somos una red europea de comunidades con líderes locales, expertos, recursos y eliminación de residuos en nuestra sociedad. De hecho, tenemos em, una organización hermana de Gaia Latinoamérica y trabajamos también a nivel europeo y actualmente contamos con 21, 41 miembros y alianzas en 30 países en Bruselas que trabajan en conjunto y también somos parte del capítulo europeo de Gaia y Break Free from Plastic. En el día de hoy vamos a analizar y vamos a dividir la presentación en tres partes. La primera de ellas se refiere a los plásticos, cómo se realizan. Luego vamos a ver las diferentes maneras de reciclaje y la producción de plástico. Y también vamos a analizar de qué se trata la recuperación de plástico, de qué se trata. Y una vez más vamos a abordar y vamos a enfocar que el enfoque especial en pirólisis, de qué se trata con respecto al medio ambiente y también su ángulo económico. Entonces, como dije, primero lo primero, aquí como podemos observar en la pantalla, de hecho tenemos los pasos simplificados de cómo se extrae el plástico de la producción virgen. Aquí tenemos la extracción de la materia prima, luego el petróleo crudo, luego vamos a la refinería, después de la refinería hidrocarburo, que luego de esto se craquea, como decimos, y se transforma en monómeros plásticos, luego se transforma en polímero y es un proceso de polimerización y este polímero se procesa en el producto final, en el paquete, botellas de plástico y demás. Aquí, como vamos a ver más adelante, esta es la idea de ver los procesos diferentes y cómo ellos muestran la cadena de valor respecto de los residuos. Muy bien, aquí tenemos las diferentes formas de reciclaje. Como podemos ver en la pantalla, tenemos lo que llamamos en nuestro caso los procesos de reciclaje mecánico y nos remontamos a el nivel de los polímeros. Después tenemos el reciclaje de monómero. Aquí estamos en esta etapa de reciclaje que se transforma nuevamente en plástico y tenemos lo que vemos en rojo. Aquí estamos bastante lejos de la cadena de valor de plástico con la recuperación del mismo. Entonces aquí vemos la recuperación química y podemos ver el motivo por el cual tenemos estas diferencias y esta estructura diferente, porque cuanto más nos remontamos dentro de la cadena de valor, aquí podemos ver el ciclo y aquí vemos mayores las pérdidas de material. Entonces, por eso tenemos esta calificación de de las diferentes sendas y aquí vemos la recuperación química. Como dije antes, en primer lugar,
Aquí vemos la valorización química o la recuperación química que aborda la pirólisis y la gasificación. Y aquí podemos ver que representa más de 3/4 del sector, 80% del total de las plantas que se construyen en Europa. De hecho, abordan la pirólisis y la gasificación. Entonces, de alguna manera, podemos decir que lo peor con respecto a la eficiencia, con respecto a la eficacia, al medio ambiente y lo más promovido por la industria. Porque de hecho, la industria suele denominar a este proceso reciclaje químico. Y de hecho es una batalla enorme aquí en Europa poder decir, bueno, ¿de qué se trata el reciclaje químico? Entonces, de nuestra parte, cuando hablamos de pirólisis y gasificación y recuperación química, aquí lo que vamos a ver es el impacto que tiene en el medio ambiente. Entonces, tenemos que ver cómo funciona pirólisis. Aquí hablamos de polipropileno y polietileno. Y como pueden observar aquí en la diapositiva, cuando funciona la pirólisis, de hecho, es el lado petroquímico funciona porque volvemos al craqueo y aquí es donde está operando. Entonces, tal vez les podemos dar una idea de lo que indica la pirólisis para el sistema y para que funcione entre 400 y 800 grados centígrados y aún más, entre 700 grados centígrados y 1500 grados centígrados para operar. La diferencia principal es que la pirólisis no funciona con oxígeno y la gasificación puede funcionar con oxígeno. Entonces, cuando hablamos del tema de la planta de pirólisis, disculpen en primer lugar por tanto contenido en las diapositivas, pero como pueden observar, para que funcione la pirólisis, para que funcione el proceso, un mínimo se necesita de 85% de poliolefinas puras. Entonces, sin este requerimiento no se puede funcionar. Este requerimiento mínimo, hay un requerimiento adicional que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de contaminación total. Por ejemplo, si hablamos de PVC o parte, no deberíamos llegar a 1%, porque si no, lo que está dentro de PVC podría llegar a atacar, por así decirlo, la superficie en la que se planta la pirólisis. Entonces sería como que entraría directamente en el proceso del material y no sería posible. Entonces se requieren procesos adicionales como PET, que en general hablamos de los textiles con un máximo de 5%. Por ejemplo, poliestireno tenemos un máximo de 7%. En general, escuchamos que pirólisis aborda muchos tipos de plásticos, pero no es el caso porque hay muchos requerimientos para que el proceso funcione. De otra manera, esto no sería así, porque pirólisis es como una forma de un horno gigante en el cual el plástico que está dentro, de hecho, está reaccionando. Por ejemplo, el PVC, por ejemplo, funciona dentro del craqueo del sistema. También hay algo que escuchamos mucho cuando hablamos de pirólisis en el reciclaje químico y que es un nuevo proceso en el cual se están haciendo mejoras significativas o nuevas y lo que se está implementando tanto en Europa como en América del Norte es que se están realizando muchas inversiones que se han perdido porque las instalaciones no han funcionado, hay muchas fallas, entonces de hecho esto ha llevado a muchos accidentes y además de ello mucha contaminación. Por lo tanto, cuando hablamos de estas plantas de pirólisis, debemos tener extra precaución cuando tenemos en cuenta
este tipo de tecnologías. Y también hay algo que tal vez es importante para tener en cuenta, es que, como estaba diciendo antes, tenemos los estudios de desechos dentro de las plantas de pirólisis. Imagínense eh, una planta de pirólisis de hasta 800 grados centígrados y allí dentro diremos que el plástico es como un material vivo. Lo que quiero decir es que los productos químicos o sustancias químicas dentro del plástico van a interactuar los unos con los otros. Por ejemplo, si tenemos el químico A con el químico B, pueden permanecer A y B, pero también pueden transformarse en otro tipo de químicos. Y esta es la manera en la cual se ha visto que el dióxido que proviene de las sustancias químicas puede transferirse a la pirólisis por la interacción de los unos con los otros. Y de esa manera el nivel de toxicidad del aceite de pirólisis es 4 veces mayor que el residuo del plástico en sí mismo. Entonces, eso es lo que estamos observando, un alto nivel de toxicidad. Ahora bien, uno de los temas que escuchamos mucho cuando hablamos de pirólisis es que pirólisis es beneficioso para el medio ambiente y también para los temas relacionados con incineración. En cuanto a la pirólisis, si está compitiendo bien, por así decirlo, es porque, eh, como podemos observar en esta diapositiva, y acá vemos este círculo en rojo, es que los que promueven la pirólisis evalúan el impacto climático, están dando créditos a pirólisis. Lo que significa esto es que porque los residuos se supone que van a pirólisis y no a la incineración, entonces las emisiones que podrían haber sido emanadas de la incineración se pueden deducir del impacto climático a la tecnología. Entonces, es una manera de minimizar y reducir los impactos climáticos de la pirólisis, pero en realidad no la cambia, no porque se ha destinado a una planta de pirólisis o por el cierre de una incineradora, sino que es una manera de ver el impacto de esta tecnología de esta manera. Y también se escucha a veces en Europa que no necesita tanta energía para funcionar. Entonces, si los residuos se utilizan o la basura se utiliza para que funcione el proceso, los resultados de la pirólisis o el resultado de la misma o la mayoría se va a utilizar para alimentar el sistema en sí mismo. Entonces vamos a abordar esto más en detalle cuando hablemos del impacto climático o de la perspectiva del mismo. Si tenemos que comparar pirólisis al reciclaje químico, se ha estimado que el impacto climático de la pirólisis es 9 veces mayor que el reciclaje mecánico, multiplicado por 9 cuando hablamos de el ángulo climático, y otras estimaciones también dicen que tienen en cuenta el ciclo de vida de la pirólisis y que podría ser peor que la producción de plásticos, hasta 100 veces peor que fabricar polímeros vírgenes. Entonces, esto ha tenido en cuenta el ángulo climático, pero también cómo funciona el proceso. Hay muchos casos de incendios, explosiones, y que de hecho están empeorando el impacto climático con respecto al proceso en sí. Y también hay otro tema para abordar y que es interesante de ver, es que
La Sociedad de la Industria del Plástico en los Estados Unidos estimó que, dados los desafíos económicos del reciclaje mecánico, la industria consideraba que el enfoque más lógico es recuperar la energía y las materias primas básicas contenidas en el plástico en lugar de recuperar el material plástico en sí mismo. Entonces, de la misma industria, esto habla de que no tiene mucho sentido invertir en estas tecnologías si nos remontamos a 1977. Entonces, esto es cuando no se hablaba tanto del reciclaje, la industria misma decía que no era lo que tenía más sentido para los fines de inversiones. Y también para mostrarles algunos números para que ustedes sepan, basado en la literatura, hay estimados en condiciones ideales en un laboratorio en el cual todo funciona perfectamente, los requerimientos que son ideales, el material que se pierde de la pirólisis es más de la mitad, de hecho 53% se pierde durante ese proceso en comparación con el reciclaje mecánico que en promedio se pierde un 21%. Entonces, el reciclaje mecánico tenemos una pérdida promedio y que por supuesto es de interés para abordar este sentido. También es importante mencionar, como les contaba anteriormente, que el plástico en sí mismo es un material vivo. Significa que las sustancias químicas dentro del plástico interactúan las unas con las otras. Y de hecho, lo que la industria a veces dice es que la pirólisis se trata de lo que podemos observar, que se puede utilizar la pirólisis y transformarla en un nuevo plástico. Pero esto no es así. Como les dije antes, tenemos que profundizar y ver el párrafo anterior, en el cual tenemos que ver el craqueo extremo, los petroquímicos, por la calidad de la pirólisis y porque está tan contaminado que de hecho se necesita observar los materiales directamente del aceite al cual se está recurriendo, porque los contaminantes son tan negativos que incluso pueden llegar a romper el craqueo durante su utilización. En el mejor escenario, un máximo puede haber de un 20% del craqueo. Esto significa que siempre se confía en aceite virgen para la producción del plástico con pirólisis. Entonces, cuando tenemos en cuenta todos estos pasos en cuanto a la pirólisis, si queremos retransformar el plástico, el máximo de reciclaje que podemos tener al final es un 2%. Entonces, es nada, prácticamente. En cuanto Tal vez más adelante vamos a hablar de esto y no quiero entrar tanto en detalle, pero con este 2% y que no es nada, prácticamente la industria del plástico dicen que, bueno, no se puede hacer un caso de negocios con esto. Entonces, tenemos muchos engaños, de así decirlo, porque hay un desequilibrio, porque estamos mezclando todo y estamos diciendo, bueno, mágicamente es un contenido de 100% de reciclaje, pero es una desconexión total de lo que sucede en campo y de lo que se dice del producto en sí. Entonces, hay un alto riesgo de blanqueo ecológico o greenwashing con respecto al contenido de reciclaje. Y lo que quería también mencionar es que a veces pensamos que es interesante considerarlo desde el punto de vista económico y por qué invertiríamos en algo así. No es económicamente viable y como estamos empezando a invertir en el reciclaje,
de este modo, en 2022 se nos había prometido que el reciclaje iba a dar 3.600 millones de toneladas de plástico, pero se ha estimado en realidad que solamente se llegó a 190 kilotoneladas anual. Entonces, la brecha entre uno y el otro, entre lo dicho y lo hecho, es que lo que vemos aquí es el día y la noche. Es una brecha gigante. Y también a veces es importante observar esto. Esta es mi última diapositiva. Y este es el caso económico de la pirólisis. Y es que si queremos queremos comparar, es una entre 1.5 y 3.5 veces más que producir el material. Y eso es todo. Si tenemos alguna pregunta, las dejamos para después. Y aquí me quedo. Muchísimas gracias. Está haciendo en este momento en 3 idiomas, español, inglés, portugués, y que luego pueden revisarlo y volverlo a ver a través de las redes sociales de Gaia. Thank you, Lauren. Voy a darle la palabra ahora a Carla Linares. Voy a compartir su presentación, así que les pido un minuto. Bien, están viendo, ¿verdad? La presentación. Sí, aquí estamos. Carla Fátima Torres Linares, especialista en manejo de residuos sólidos, PUC Minas Brasil y mestre en la Ingeniería de Producción, UFMG Brasil, presidenta de la Fundación Zero Waste Bolivia. Ahí está su contacto, después igualmente los podemos recordar. La presentación de ella, experiencia de Sucre con la pirólisis, soluciones, milagro y aprendizaje. Carla, adelante, me vas diciendo cuando quieras que vaya pasando los slides. Está bien. Buenos días, Janina. Buenos días a todas, a todos, todas. Gracias por el espacio, por la oportunidad. Para mí un honor participar de un evento, digamos, de esta calidad y, claro, un poco colocando la experiencia de mi ciudad, ¿ya? Bueno, como indicaste, yo soy presidenta de una fundación que se llama Bolivia o Zero Waste Bolivia y, claro, nosotros trabajamos en esas líneas, digamos, entendiendo de que las mejores opciones para el tratamiento de residuos son tanto el compostaje como el reciclaje, y siempre con el tema de la inclusión de recolectores, ¿ya? Puedes pasar. Gracias. Bueno, solo haciendo una descripción bien breve de mi ciudad, tiene unos 300.000 habitantes. Sucre es una ciudad colonial súper linda, ya es histórica, y bueno, tenemos una generación estimada de entre 200 a 240, yo diría, toneladas por día, ¿ya? Ese manejo de residuos. El manejo se hace, tenemos una dirección de medio ambiente, ¿ya? Y son, digamos, la parte administrativa, y los que hacen el manejo mismo del residuo es una empresa, EMA se llama, Empresa Municipal de Aseo en Sucre, y claro, es solamente aseo urbano lo que hace, ¿no? Es limpieza, recolección y disposición final, nada más. ¿Qué más puedo decirles? Que es, bueno, es una empresa, EMAS es una empresa deficitaria porque hace unos 15 años ellos tienen un dato de que no se ha hecho un reajuste de la tarifa de recojo de la, ¿ya? Entonces, es el municipio que siempre tiene que estar subsidiando el funcionamiento de EMAS, ¿no? Y el tema es porque es un tema político. Yo pienso que, digamos, ese reajuste no se ha hecho claro, es el tema social, que no quieres que no, o sea, que hay gente que no va a aceptar, pero o sea, las cuentas tienen que cerrar al final, ¿no? Y leímos un documento que el presupuesto del año pasado para medio ambiente era de 80.000 bolivianos. Eso es más o menos, es menos de $10.000. Imagínense, para un año de funcionamiento, o sea, para el servicio de residuos, ¿ya? Continuamos, por favor.
Por eso también, o sea, bueno, ese servicio de limpieza urbana solamente hace el depósito de todo el residuo de esas 240 toneladas diarias en nosotros llamamos botadero, un vertedero, ¿no es cierto? Que, y claro, últimamente ellos han empezado un poquito a impermeabilizar algunas fosas, ¿no? Algunas celdas que han hecho, pero, o sea, ya viene funcionando muy mal desde antes y eso ha ido provocando una contaminación de un río que está por ahí, porque si ustedes ven el plano topográfico, o sea, es muy accidentada la topografía, entonces hay quebradas que, claro, van a desembocar en un río, ¿ya? Puedes continuar, Janina, por favor. Este río produce el 30% de los vegetales que alimentan a la ciudad, entre verduras y vegetales, entonces es muy importante, se llama el río Chico, ¿ya? Entonces, ¿cómo aparece este tema de la pirólisis? Hubo un juicio de un senador de Sucre contra el gobierno municipal, ¿ya? Justamente por ese tema de la contaminación del río por los lixiviados. Ahí, ¿qué, y luego, bueno, y hay ese mal manejo, hay la contaminación, hay el juicio, y la fundación entra como amicus curiae, ¿no? Apoyando a una jueza que no tenía mucho conocimiento técnico, no digo que nosotros tengamos, pero sí creo que hemos sido capaces, digamos, de orientarla, ¿ya? Entonces hemos hecho, claro, visitas técnicas, hemos revisado algunos documentos, en fin, y ahí es que aparece una oferta de una empresa canadiense llamada Quartz 21, ofreciendo una planta de pirólisis. Y claro, imagínense cuál era la oferta, es resolver en definitiva el tema de los residuos sólidos. O sea, ¿qué querían? Ellos solamente querían de Sucre o del gobierno municipal un terreno de 2 hectáreas y la basura, nada más. Y ellos iban a colocar, creo, bueno, sería casi como, son 150 millones de bolivianos que ellos iban a colocar, el dinero eso equivale a unos, no sé, unos 20 millones de bolivianos o de dólares era así, y ellos iban a colocar todo. Y además ellos explicaron que, por ejemplo, iban a salir, o sea, los productos de esa planta de pirólisis, era un aceite, era gas, era un biochar, o sea, todo belleza, ¿no? En fin, podemos avanzar. Entonces, bueno, ya nosotros comenzamos a pedir inicialmente la documentación de esta planta y ahí ya comienza la cosa porque, o sea, no nos pasaban. Nosotros al final hemos llegado a tener alguna información, ha sido a partir de otra persona, ya ves un tema de falta de transparencia, ¿no? Luego hubo una audiencia pública en la que se tenía que explicar, digamos así, una audiencia abierta, indicando, digamos, explicando de lo que se trataba la planta, pero así yo para comenzar, digamos, no había quienes podrían, así, si esta gente que está exponiendo ahora hubiese estado en esa audiencia, seguro que la primera ya bajaban, ¿no es cierto?, la propuesta, pero era para gente que no tiene conocimiento. Yo tenía, como les digo, alguna noción de mi experiencia en el Brasil, pero así, les digo, sumamente superficial, una presentación súper así deprisa. O sea, yo pregunté, era un profesor canadiense, un señor viejito, así, y le dije, ¿dónde están implantando este tipo de tecnología ustedes, así como empresa? Y él así mostró un slide, ting, ting, y lo ha cortado así un rato, y yo me acuerdo que había, no sé, era un pueblito chiquito en Canadá, y había, creo que era, no me acuerdo, Costa de Marfil y Nicaragua, así unos países, o sea, para mí no serían referencias, ¿no? Me imagino que también en Canadá también tienen un problema con el tema de residuos, pero digamos, ¿por qué no? Supongo que, no sé, pues las leyes son más fuertes para trabar, digamos, este tipo de tecnologías, ¿ya? Luego, cuando hicimos el análisis de los documentos, una vez que los obtuvimos, toda la descripción que ellos colocaban sobre el impacto de la planta de pirólisis se refería solamente al lugar donde iba a estar instalado el reactor. O sea, toda la obra civil, ¿no ves? Donde están los baños, que el comedor, o sea, como si fuese una obra civil. Ese era el análisis de impacto. Y la mención a la tecnología en un documento colocado, pirólisis, en uno de los documentos solamente aparecía 4 veces la palabra. 2 para decir que iba a servir para el tratamiento de los plásticos, una no sé para qué, y la última era que en la justificación ambiental decía que la pirólisis es una tecnología mundialmente utilizada.
O sea, no profundizaba absolutamente nada, no había una referencia de un artículo científico, casos, no sé, de que ya se están usando en otros países, así, ¿no? En fin. Eh, ¿Y qué más? A ver, bueno, y el resultado era un documento como, al final todos los documentos, ¿y cómo ha sido aprobado? Y así, o sea, lo que es, yo pienso más preocupante es que fue aprobado por el gobierno ya municipal. ¿Por qué? Porque todos los documentos cumplían todas las licencias, o sea, esos dos documentos tenían toda, o sea, formalmente el proyecto cumplía, digamos, con todos los requerimientos. Tenía la licencia ambiental, que no sé qué licencias, pero, o sea, en profundidad no había, digamos así, un estudio, digamos, decir, vamos a usar la pirólisis para tal. O sea, ya, pero, o sea, no sé, no tenía algún un detalle, no sé, de chimeneas, qué pasa si el reactor revienta, un plan de contingencia, no tenía nada de eso. ¿No? Inclusive el mismo documento, hay una parte en la que dice, el municipio de Pereira tiene tantos, es el municipio de Sucre, entonces me parece que hasta el documento fue copiado seguramente de algún otro documento en Colombia, y ni siquiera tuvieron el cuidado de hacer una revisión. O sea, así de seria la cosa también, ¿no? ¿Ya? Y bueno, es eso. Siguiente, por favor. Ya, bueno, ¿qué es lo que ha sucedido? Nosotros mandamos como fundación un documento, ya, después de revisar esto, y no, primeramente alertamos. Lo que sucede es que hubo elecciones recientemente, elecciones municipales, estamos con una alcaldesa ahora, y bueno, es una candidata de oposición. Y creo, tal vez, ahora no sé si es el tema, si el interés es realmente una preocupación por el bienestar de la población o al final es un interés político, que se abre una ventana, así digamos, para que se nos escuche, ¿no? Entonces recibimos nosotros una noticia del 6 de enero de este año, que ya se estaba inaugurando la obra, digamos, para comenzar a construir la planta. Entonces nosotros alertamos a través del Consejo Municipal, ¿no? A unas amistades que tenemos, y luego mandamos un documento que fue así construido gracias a Gaia. Así yo tengo que agradecer mucho sobre todo a Alejandra, con quien estuve más así, ¿no? Más cara a cara, para prestar toda la documentación sobre pirólisis. Y así un documento que indique, digamos, cuáles son los riesgos de utilizar este tipo de tecnologías, ¿no? Y se ha detenido, o sea, por lo menos esa es la buena noticia, ya está interrumpido, y por este webinar también se hizo con esa idea, o sea, con un poco de la idea de informar a la gente, ¿no? Sobre todo a los gestores municipales, a los técnicos, o sea, de tener un poco más de cautela con ciertas decisiones, ¿ya? Y bueno, esto, a ver, ¿qué más informes sobre base técnica? Sí, siguiente, por favor. Y bueno, como les digo, o sea, yo estoy satisfecha con que, digamos, la cosa haya cortado, digamos, pero imagino que siempre de aquí a unos 10 años van a aparecer otros así maravillosos, ¿no? A resolver el asunto, y lo que me preocupa un poco es, como les digo, o sea, ¿cuál fue digamos, la motivación real para suspender ese contrato, digamos, ¿no? Si habrá sido realmente preocupación por el tema de la población o era más que todo, no lo sé, más como son oposición, puede ser más tal vez esa contra, ¿no? De decir, una cuestión más política, ¿no? Y qué se aprendió del proceso. Yo creo que sí he aprendido, acabo de escuchar a Lorín, digamos, y en fin voy a volver a escuchar, ¿no? Pero creo que sería de mi interés que digamos, los gestores, como digo, y los técnicos, o sea, tenga más, no sé, hasta más curiosidad, ¿no? Un poquito, y es importante el tema de la información y de la capacitación. A partir de esta situación, lo que vemos nosotros como fundación es que tenemos ya como una legitimación, digamos, ¿no? Como interlocutores, ya nos están, digamos, considerando en otros temas, o sea, ¿no? Y bueno, para nosotros, digamos, es de alguna forma, no sé, es un paso, ¿no? Para entender, o sea, lo que nosotros queremos es resolver los temas de los residuos, ¿no? No siempre es fácil, pero bueno, en fin, es eso, muchas gracias. Gracias, Carla. Gracias por la presentación. Em, bueno, voy a darle la palabra a Alejandra. Está por allí. Bueno, muchas gracias Carla, muchas gracias Janina y gracias Laurín también por la presentación.
Mientras Yo les abre voy a la mostrar ahora presentación, un perdón, caso. simplemente recordarles el chat de preguntas, que ya hay preguntas que vamos a estar respondiendo al final del webinario. Adelante, perdón. Gracias. Bueno, yo les voy a mostrar ahora el caso en Maullín, en el sur de Chile. Maullín es una comuna en la región de los lagos, como pueden ver ahí en el mapa de Chile a la izquierda. Está en el sur de Chile y es una comuna rodeada de agua, tiene costa pacífica y tiene una entrada de mar también ahí muy importante, entonces está llena de humedales, también es una comuna hermosa. Y en esa comuna existe un sitio de disposición final de residuos industriales no peligrosos que pertenece a la empresa Rexin. Esta empresa en este sitio de disposición también hace acopio de material reciclable, industrial, principalmente bolsas de polietileno de baja densidad y cajas de cartón. Este sitio de disposición final de basura industrial no peligrosa y materiales reciclables tiene permiso ambiental para funcionar desde el año 2009. Y en el año 2019, la empresa consultó al Servicio de Evaluación Ambiental si es que necesitaba evaluar ambientalmente o no una modificación al proyecto que tenía permiso desde el 2009. Y esa modificación se trata de un piloto para pirólisis y gasificación de basura industrial no reciclable con capacidad para 1,5 toneladas por hora de tratamiento. Lo que la empresa declaró es toda la información que entregó para consultar si debían evaluar o no esta modificación al proyecto original fue lo que ven ahí encerrado en rojo. Sobre la valorización energética, los residuos no valorizables en términos materiales por medio de recuperación y reciclaje serán sometidos a un proceso de gasificación para la recuperación y aprovechamiento de la energía latente en los residuos gasificables. Mientras que los que no puedan ser valorizados energéticamente serán derivados a disposición final. Para esto se empleará un proceso de valorización energética mediante un módulo de gasificación piloto que procesará 1,5 toneladas por hora de residuos gasificables, cuya energía será utilizada para sostener el proceso de secado y de gasificación de los residuos y lodos. El proceso piloto no contempla generación de energía eléctrica. Eso es toda la información que la empresa entregó al Servicio de Evaluación Ambiental, preguntando si tenían que evaluar ambientalmente o no esta modificación al proyecto original. Y la respuesta del Servicio de Evaluación Ambiental fue conceder la solicitud de no evaluar ambientalmente esta modificación original al proyecto, haciendo alusión a esas características del proceso de valorización energética con un máximo de capacidad de 1,5 toneladas hora y un tratamiento menor a 30 toneladas al día. Eso es importante porque, según el reglamento del sistema de evaluación ambiental, que es lo que ven a la derecha, los sistemas de tratamiento de residuos industriales sólidos que tengan capacidad para tratar 30 toneladas al día tienen que ingresar a evaluación ambiental. Entonces, este proyecto
que supuestamente no trataría más de 30 toneladas al día, usa ese argumento para no ser evaluado ambientalmente, cuando 1,5 toneladas por hora equivalen a 36 toneladas al día de capacidad. ¿Ya? Así que hubo un incumplimiento del reglamento del sistema de evaluación ambiental allí, pero se aprobó esta planta piloto sin evaluación ambiental. Y luego, el 18 de diciembre del 2025 ingresa a evaluación ambiental el proyecto denominado Modificación de Proyecto Planta de Gasificación Waste to Energy y Valorización de Residuos. Y este proyecto pretende cuadruplicar la capacidad del piloto aprobado sin evaluación ambiental. El plazo para la evaluación de este proyecto es el 14 de septiembre del presente año. O sea, estamos a poquito más de un mes del plazo para evaluar. Y la información que presentan en la declaración de impacto ambiental que está siendo evaluada en estos momentos para cuadruplicar la capacidad del piloto de gasificación es esta. Aquí se indican las emisiones en la operación actual de la planta, donde, como vemos, el gasificador es la principal fuente de emisión de material particulado 10, de material particulado 2,5, es el 50% por lo menos de las emisiones del material particulado 10 y 2,5 de todas las operaciones de este sitio de tratamiento y disposición final de basura. Es casi el 100%, el gasificador es casi el 100% de la fuente de óxidos de nitrógeno de todo el sitio de manejo de basura, y así sucesivamente casi cerca del 90% de la fuente de monóxido de carbono, y en general es la fuente más importante de emisiones al aire de todo este sitio de disposición final. Y la proyección es que esas cantidades de emisiones de contaminantes a la atmósfera se triplicarían con la aprobación de esta ampliación de la planta piloto. Los parámetros que se consideran para medir las emisiones al aire del gasificador son esos que ven allí, no se consideran dioxinas, furanos ni metales pesados, eh, ni en el monitoreo, porque no habría monitoreo, pero no, tampoco se han calculado las emisiones de esos contaminantes para evaluar el proyecto, simplemente se han ignorado. Este es un esquema del proceso de gasificación. Y previo a eso tendría esta etapa de pretratamiento, donde se pondría la basura en una tolva de alimentación, que llegaría a una cinta de clasificación, donde se extraerían metales, vidrios y PVC. Ahora, mm, hasta donde yo leí el proyecto, no, ni siquiera se menciona quién haría la extracción de ese material en estas cintas de clasificación. Yo supongo que son personas, pero en ningún lugar se menciona que van a haber personas allí ni cuántas personas. Y posterior a eso, lo que no se extraiga de la cinta de clasificación pasaría al proceso de pirólisis, donde se tratarían los desechos a altas temperaturas con ausencia de oxígeno, donde supuestamente, según el proyecto, no se generarían dioxinas y furanos. Y se tratarían a temperaturas entre 400 y 800 grados Celsius los materiales, dejando residuos como carbón, cenizas, y todo eso pasaría a la cámara de
gasificación, donde se tratarían los residuos con menor cantidad de aire, con poca cantidad de oxígeno, ¿cierto? Em, para que no haya combustión completa. De ahí se obtiene pirogás, que pasa después a oxidación térmica, donde se ingresa aire con suficiente oxígeno para la oxidación completa de todos los gases. En el fondo ahí se le prende fuego a todo lo que haya, ¿cierto? Pero a eso le llaman oxidación térmica. Y se mantienen los materiales a una temperatura constante de 1000 °C como mínimo, dice el proyecto. Una cuestión que en la realidad es inalcanzable. Y así se ha descubierto con investigaciones que han monitoreado las temperaturas en incineradores de última tecnología en Europa, por ejemplo. Em, También, bueno, sobre la eliminación de las cenizas, este proyecto dice que las cenizas posteriormente irían a disposición final y o reciclaje, hasta eso plantean, y el gas de escape, como ven ahí, pasaría directamente desde el pirolizador a la línea de ventilación, donde a través de un soplador saldría a la atmósfera por medio de una chimenea. No hay ningún proceso de tratamiento de los gases que saldrían de este proceso de pirólisis, gasificación e incineración. Y es más, la empresa plantea en su declaración de impacto ambiental que cabe destacar que no se contempla una etapa adicional para el control de emisiones porque la gasificación, a diferencia de la incineración, no produce cenizas volantes ni otros contaminantes, y la generación de emisiones de gases de efecto invernadero es mucho menor que la incineración. Por lo tanto, las emisiones procedentes de la combustión del syngas generan gases a concentraciones inocuas para la salud y el medio ambiente. Entonces, ellos simplemente plantean aquí que no es necesario monitorear los gases, no es necesario tratarlos porque las emisiones son menores que las de un proceso de incineración, cuando en realidad aquí estamos hablando de un proceso de incineración. También el proyecto en su declaración de impacto ambiental habla sobre emisiones a la atmósfera, pero reconoce solamente emisiones provenientes de fuentes móviles, como los camiones y las máquinas que se operarían en el funcionamiento de este sitio. Y usan para, como composición de referencia de las cenizas, esta tabla que fue desarrollada por el Waste to Energy Technical Review, em, un reporte hecho en otro lado, en otro continente, en Europa, como ven ahí, que está Alemania de referencia, y donde no se miden tampoco dioxinas y furanos, ni todos los compuestos que pueden haber peligrosos en las cenizas. Este es el esquema del proceso, donde aquí supuestamente el plenum térmico se usa para alimentar el proceso de pirólisis. Y esto tendría que ser considerando una operación permanente del proyecto, sin encendidos y apagados, es decir, funcionando 24 horas al día, cuestión que haría que se use la capacidad total de 36 toneladas al día de capacidad de tratamiento del proyecto, condición que sobrepasa el permiso ambiental obtenido sin evaluación ambiental. Y aquí también se describen los materiales que ingresarían a proceso de hidrólisis, gasificación e incineración.
que se ve bastante pequeñito el tamaño, pero se puede apreciar que es una mezcla de muchos tipos distintos de materiales, incluyendo plumavit, madera, em, mallas plásticas, cuerdas, cartón, papel, em, etcétera. Una gran diversidad de materiales, muchos de ellos plásticos y otros no, pero valorizables energéticamente. Y aquí a la derecha también pueden ver la caracterización de los residuos gasificables recibidos por Rexin el año 2021, donde un 36% son bolsas plásticas de nylon con residuos al interior que ni siquiera saben qué residuos contienen al interior esas bolsas plásticas. Y sí, otro porcentaje, 32% bolsas plásticas negras con residuos al interior. Em, Ale, ya estamos en, Sí, esta es mi última en tiempo. lámina y con estas condiciones, digamos, y este nivel de información, unas preguntas cuyas respuestas para mí son bastante evidentes son si la pirólisis realmente resuelve algo, si están evaluando estos proyectos con la seriedad necesaria y qué se arriesga si se llega a aprobar esta iniciativa. Y finalmente la conclusión es que pirólisis y gasificación son también formas de incineración y que son muy, muy peligrosas para la salud de las personas y del ambiente. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias Ale, gracias a las tres expositoras. Voy a pasar a las preguntas, tenemos 5 o 10 minutitos. Antes les quiero agradecer a las más de 40 personas que estuvieron y están atendiendo este webinario hasta el final, así que les agradecemos su participación y también las preguntas que están en el chat. Jimena, Roberto. Creo que recién Carlos, que preguntó en el chat si el incinerador que estaba diciendo Alejandra tenía PVC o implicaba material con PVC, Alejandra te lo acaba de responder. Lorin, tengo dos o tres preguntas para ti y también para Carla. Em, Voy con Lorin. ¿Cuál es la necesidad real de colorear los plásticos si es meramente estética y de mercado? Artículos de pirólisis, sería muy positivo mostrar al gobierno ambiental o al Ministerio de Medio Ambiente de México puedo comenzar. Muy bien. Con respecto al color del plástico, creo que es cuestión de marketing. Es un tema de marketing, porque cómo se puede vender el plástico, los textiles, uno quiere tener algo que tal vez sea más personalizado o es un ejercicio de marketing tal vez que es para incluir el color de esto, de estos plásticos. Entonces, recientemente hay una ley que se ha aprobado para comenzar a reducir algunos tipos de sustancias químicas basadas en el reciclaje. Estamos abordando más cómo se produce todo esto y sí, todo es muy lindo en el papel, pero hay que ver si se implementa y bueno, hay que ver cómo viene. Entonces está todo este sentido de la coloración, que es para incentivarnos como consumidores, para consumir cada vez más. Y cuando hablamos de la segunda pregunta referente a los recursos, si lo desean, al final de mi presentación, disculpen el sonido, pero hay una lista de recursos que utilicé para hacer la presentación, entonces después
por supuesto, pueden compartir mis diapositivas y pueden disponer de todos estos recursos que están incluidos en la presentación. Gracias, Lorraine. Me encantaría que así sea, me encantaría, pero lamentablemente no. Lo único con respecto a nivel internacional es el Tratado Mundial sobre el Plástico. Como saben, está en pausa este proceso y el contenido todavía no ha finalizado o no se ha abordado en su totalidad. Entonces hay que ver el tema de todas las brechas que son parte de la legislación. No, no se está publicando en todos lados, pero es lo que estamos tratando de hacer en Gaia América Latina, en Europa, en América. Estamos tratando de abordar todos juntos y esperemos que podamos producir este material. Esperemos que así sea. Ya, nosotros, bueno, ya tenemos aquí como les había indicado, o sea, Sucre es una ciudad, yo pienso, es pequeña nomás, o sea, se puede manejar. Tenemos un centro histórico que está, disculpen el ruido, tenemos un centro histórico que está bien consolidado y ya tenemos nosotros un proyecto hace 3 años que hacemos la recolección de los grandes generadores, ya, que son las empresas, digamos, o todo lo que es turístico particularmente está concentrado, ¿no? En el centro histórico y tenemos una ruta todos los lunes, entre 9 de la mañana a 2 de la tarde, con recolectoras de calle. Y es eso, digamos, ya se les ha capacitado en los hoteles, restaurantes, los bares, las cafeterías, a que se paren, ¿ya? Y ahora, digamos, hasta fin de mes, lo que nosotros, hasta fin de año, queremos que entren 5 juntas vecinales, o sea, 5 barrios en esa misma área. Y ya tenemos también otro proyecto desde el año pasado que estamos haciendo separación de papel en las escuelas, en los colegios, hay educación ambiental con los niños. Entonces, digamos, entrando en cada sector, ¿no es cierto? La empresa privada, el sector de educación, está los vecinos, ¿no? Y una buena noticia, pues como les digo, este gobierno municipal, esta gestión, yo noto que está con mayor interés saben, de trabajar el tema de los residuos, lo que fue el anterior, y ya estamos hablando de nosotros complementarnos, o sea, lo que ya tiene abarcada la fundación, ¿no? Con un posible crecimiento, y dónde entraría ya la alcaldía, ¿no? El gobierno municipal. Es así como estamos haciendo y yo pienso que hasta el año que viene podemos conquistar todo el Distrito 1, ¿no? Y ahí sería eso, es una forma es un resultado bien concreto, ¿no? Pues mostrar resultados, es decir, así nos organizamos, va a costar tanto y la gente aprende, es ahí donde hay que invertir en la gente, o sea, porque no veo, o sea, los proyectos acaban, como les digo, los consultores se van y después no queda nada. Entonces es en la gente donde tiene que concentrarse y que esos sistemas luego ya comienzan a funcionar solos. Eso es. Antes estaba interesado en saber si el material que dicen para incinerar tampoco contendrá plástico PVC, preguntan. Aquí les estoy compartiendo la tabla que presenta la empresa en su declaración de impacto ambiental con los materiales gasificables recibidos por la empresa el año 2021. Y ustedes pueden ver aquí las categorías, o sea, bolsa plástica de nylon con residuos al interior. Hay otra que dice tubos plásticos. Hay otra que dice otros plásticos. Otra que dice bolsas plásticas negras con residuos al interior. Entonces, la verdad es que el nivel de caracterización de la basura que esta empresa tiene no nos asegura para nada que no haya PVC. Aquí no está el PVC como categoría.
pero puede estar incluida dentro de esas categorías que les acabo de leer. O sea, estos tubos de plástico, ¿de qué material serán? No lo dice la empresa en su declaración de impacto ambiental, pero probablemente sean de PVC. Así es que por lo menos no hay forma de asegurar que no haya PVC en los materiales que está gasificando en estos momentos esta industria. Gracias, gracias Alejandra. Bueno, hay felicitaciones en el chat y otras preguntas, así que es un tema que sigue estando presente. Seguramente vamos a estar enviándoles los materiales a todos los que se registraron en este webinario para que puedan tener también contacto con los expositores. Y si me permitís, Alejandra, ya que es un público que es sensible, digamos, a ver la incineración como una falsa solución a la gestión de los residuos. Simplemente quería compartir que durante octubre em, Gaia va a estar visibilizando a partir del 14 de octubre, que es el día que Gaia conmemora como el Día de Acción Global contra la Incineración en todo el mundo. Vamos a estar realizando actividades para visibilizar este tema como una falsa solución a la gestión de los residuos sólidos urbanos, compartiendo todo este material y toda esta información que aquí las compañeras lo estuvieron mostrando. Bueno, gracias a todos. Ale, si quieres cerrar, o quien desee. Muchas gracias. Solo contarles que ahí acabo de compartir en el chat la guía de Gaia para la lucha contra la incineración de basura, y también ahora les voy a compartir la guía para usar la base de datos eh, sobre incineración de basura, que es una base de datos muy completa con información que les puede ser de utilidad en esas luchas territoriales. Y agradecerles a todas y todos por su participación, en especial a Laurín, que está con muchas horas de diferencia trabajando fuera de su horario de trabajo. Si me permiten, también quería agradecer el apoyo, la información, para nosotros ha sido muy importante porque es eso, ¿no? Como no tenemos así a quién recurrir, y ha sido, Alejandra ha sido súper así prestativa, así, entonces, así nosotros contentos, ¿no? Como les digo, o sea, por formar parte del grupo, por tener acceso a información y siempre poder contribuir, ¿ya? Eso es, yo les agradezco, mi ciudad está a salvo por el momento, eso es. And we'll try in Spanish. Muchas gracias por la invitación. And have a nice day, everyone ahead. Espero que tengan un And lindo we end día this together. y bueno, estoy Goodbye. feliz de estar juntos. Gracias, Gracias. muchas gracias Adiós. a todos. Adiós.